¿No hay clases? De los liberales, autoritario, de la defensa del poder ejecutivo, legislativo. Hemos visto los gobiernos de la primera etapa, ¿no? Sí, del año 1996, reacciones de Bartolomé, pensamiento político, profesor. Ya, ya. Esto, a ver, quiero ver una cosa, porque yo les he puesto ya la clase número 10, representaciones políticas. 11, no, está bien, es la clase 11. Está bien, entonces, ya. Entonces ahora vamos a tener la clase, vamos a ver, tiempos de crisis. Ah, tiempos de crisis, tiempos de crisis. Es esto de acá. Listo. Vamos a ver los tiempos de crisis que hemos tenido a lo largo de este siglo, ¿ya? Se ve la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesor. Listo. A ver, vamos a ver, pero participen, pues, díganme algo siquiera. ¿Ah? Miren, para las elecciones de 1956, ya vamos a pasar a 1956, las fuerzas políticas, eh, lo que pasa es que antes, en el 33, en 1930, gobernaba eh, Sánchez Cerro, ¿ah? Era el presidente de la República Sánchez Cerro, que había derrocado a Leguía, al presidente Leguía, y se había hecho del poder. Y en ese tiempo se puso en una bronca con el APRA, que lo desterró, lo sacó de la ley, total que vino un aprista, lo mató al presidente, y comenzó la gran pelea eh, de los presidentes, ¿no? Con el APRA. Ahí había entrado don Oscar Ruperto Benavides, general que estaba, eh, un general que tenía pues bronca al APRA, así que ni hablar, se pasó corriendo el APRA y el APRA persiguiéndolo, ¿no? Eh, este, Así que las elecciones de 1956, todas las fuerzas políticas reconocieron la necesidad de integrar pues al partido aprista peruano, ¿ya? Alianza Popular Revolucionaria Americana, que significa eso, ¿ya? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Para que integre el partido político, la APRA, a las elecciones, ¿no? El candidato oficialista era Hernando de la Valle, representante de la alianza oligárquico-imperialista, y ofreció a los apristas el retorno a la legalidad. Pero Manuel Prado Ugarteche, este señor de acá, este Manuel Prado Ugarteche, que fue presidente del Perú 2 veces, y que fue hijo, ojo, hijo de un presidente ladrón, pues, ladrón. Se escapó del Perú robándose la plata que habían dado los patriotas, los peruanos patriotas, por defender a la patria, que habían entregado su plata,
habían entregado sus joyas, todas sus riquezas. Así que él se fue con las maletas a comprar munición, armamento, pero él se fue a Inglaterra, se desapareció del mapa del Perú. ¿Mm? Imagínense, eh, Manuel Prado era pues el representante de la fracción nacional de la oligarquía y les había ofrecido su gobierno. Prado era pues un criollo que representaba pues a los máximos exponentes de la crema innata del criollismo peruano, de los oligarcas, de los terratenientes, ¿ya? Y les ofreció que iban a ir al cogobierno con el APRA, ¿no? E hicieron pues una alianza que se conoce como la convivencia. Convivencia. Era algo así como decir que la izquierda unida o las izquierdas se juntaran con eh, Fujimori, pues, ¿no? Fujimorismo, ¿ya? Algo así era. Así que, ahora, ese tiempo de gobierno, en 1956, ya había salido de presidente de la República, eh, Manuel Odría, ¿no? Y les había dado el voto a las mujeres, por si acaso, ya primera vez que las mujeres votaron, ya en el 56, ¿ya? Eh, lo que siguió fue pues que eh, hubieron unos presidentes que más o menos lo hicieron, pero hasta que llegó Velasco, Belaúnde Terry en 1963, y fue presidente de la República, pues son tres. Pero una mala jugada que él hizo, una mala pata metió con la página 11. La página 11 era una página que contenía las cantidades de dinero que tenía que pagar la International Petroleum Company. Y era una cantidad de dinero que no valía nada. 50 centavos por barril de petróleo. ¿Mm? Entonces, el descontento del país, el descontento de las Fuerzas Armadas, provocó que el general Velasco le diera un golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1969, 68, perdón, el 3 de octubre de 1968, en la madrugada. Lo sacó y lo mandó para Argentina, ¿no? Eh, fue un gobierno de naturaleza institucional. Mira que antes, si habían golpe de estados, era a título personal. ¿Ya? El general Sánchez Cerro se ha levantado, ya el general Sánchez Cerro. El general Odría, ya el general Odría. General Bustamante, el general, ¿cómo se llama este? Ay, Oscar Ruperto Benavides, también se levantó ya, pero era a nombre personal. Ellos se habían levantado. Era lo que se estilaba. Pero el 3 de octubre de 1968 fue institucional, o sea, toda la institución militar había dado el golpe de Estado. La Marina, el Ejército, la Aviación. ¿Mm? Eh, este, el golpe del 68 se hizo en nombre de las Fuerzas Armadas. ¿Ya?
el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es que Velasco había sido en esos tiempos presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Entonces, eh, durante los 7 años siguientes, ¿ya? Velasco mostró una gran habilidad para mantener la unidad militar en torno a los objetivos de la revolución de las Fuerzas Armadas, ¿no? A pesar de los conflictos que agitaban al interior de los institutos castrenses, ¿no? Algunos se peleaban por ser los presidentes, por ser los ministros, qué sé yo. ¿Ah? Eso fue pues el golpe militar, ¿ya? Y la medida más trascendental dictada por el gobierno militar de las Fuerzas Armadas fue la reforma agraria, que lo dio 24 de junio de 1969. Y también ese día había dicho que cambiaría el nombre del Día del Indio por el Día del Campesino. Por eso es que ahora, el 24 de junio, se celebra el Día del Campesino. Antes de Velasco, antes de 1969, era el Día del Indio. Y eso lo había puesto el presidente Leguía, pues, ¿ya? Se trató de una de las reformas agrarias más radicales del continente. ¿Por qué? Porque habían comprado los latifundios, o sea, inmensas cantidades de terreno, a los dueños de esos terrenos. Carapi, Laredo, La Esperanza, Cayaltí, Tumán, esas haciendas azucareras eran pues el emporio de estos grandes terratenientes, ¿ya? Y explotaban a los trabajadores tremendamente, ¿ya? Ahí los hacían trabajar dentro de las haciendas y no podían salir. De esa hacienda no se salía. Ahí comían, ahí dormían, ahí trabajaban, ahí tenían sus hijos, ¿no? Ahí tenían sus esposas, ahí, y no podían salir. Era tremendo lo que pasaba en las cooperativas, en las haciendas azucareras. ¿Mm? Y todos ellos lo tenían, pues, como campesinos, trabajando para ellos. Por eso, General Velasco, al recuperar las tierras, les dijo: campesino, tu patrón no comerá más de tu pobreza. Ese fue el grito de libertad que sintieron los hombres del campo. Y se formaron las cooperativas, las SAIS, la Sociedad Agraria de Interés Social, ¿ya? Solamente que, desgraciadamente, la gente de la oligarquía, con algunos gamonales, algunos terratenientes de la sierra y los capataces, pues, hacían lo que querían con las cooperativas, con las SAIS, que almacenaban su papa, su camote, su yuca, su trigo, su maíz, qué sé yo, y todo lo destruía. ¿Mm? La reforma tuvo éxito en terminar con los terratenientes, sí, ¿no? Tanto en la sierra como en la costa, porque era pues solamente unos cuantos tenían la totalidad de las tierras peruanas. ¿Algo que decirme hasta ahorita? ¿Alguien ha vivido esas épocas? ¿O le han contado? ¿Nada? Bueno, el sector terciario que ha crecido no es el de los servicios de elevada productividad que caracteriza a la actual sociedad de la información, sino al comercio ambulatorio.
y la informalidad pues, de los migrantes que tienen que inventarse un trabajo para sobrevivir, generalmente con los bajos requerimientos de la calificación y otros muy bajo del costo de incorporación, de productividad muy baja, que no haya de valor a lo producido. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria pues, de Velasco fue un fracaso, ¿ya? Porque no podían sembrar porque no tenían semillas. No, no podían sembrar porque no sabían que tenían que regarla, no sabían que tenían que fumigarla, no sabían que tenían que desparasitarla, todas las cosas o sea, no habían ingenieros agrónomos en las cooperativas, en las haciendas, ¿no? Y eso pues fue lo que hizo que los campesinos trabajaran como podían y como podían también cosechaban. Consecuencia, un fracaso total la reforma agraria, ¿no? Pero sí le habían quitado pues el terreno a los terratenientes, ¿no? Eh, pero al final los señores que tenían la tierra la comenzaron a vender. Ahora, en la industria y la minería, los militares crearon las comunidades industriales y mineras, ¿ya? Que eran las formas de participación de los trabajadores en las utilidades que provenían del trabajo, ¿no? Ahí se repartían las utilidades y estaba bien, ¿no? Solamente que los dueños de las empresas no les gustaba esa ley. Y tampoco cómo era posible de que un empresario, un dueño de una fábrica, se sentara en la mesa a negociar con los obreros. Eso era imposible, eso era incapaz de comprenderlos ellos porque tenían otra idea del trabajo, ¿no? Así que ellos también hicieron lo posible para que fracasara esto, ¿no? Es más, imagínense que en el Perú, en el tiempo de Velasco, ensamblaban carros de la marca Moraveco, ¿no? Eh, Hicieron una flota de los carros que iban a la parada, Chacra Parada, ¿no? Por los años 70, 75, 80, más o menos han estado todavía funcionando los carros estos. Acá ya hacían piezas. Si esto hubiera seguido, hoy día seríamos otra cosa. Pero entró pues Morales Bermúdez y lo terminó todo. Vamos a ver, Profesor, seríamos potencia en sí. potencia no, pero seríamos como Brasil, pues, ¿no? Para defendernos, profesor, no la Claro, gran potencia, sino para poder defendernos. sí, 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 eso sí, porque eh, imagínate que ya se ensamblaban los carros, se ensamblaban. Los trabajadores acá estaban pues haciendo industria, ¿no? Y, y podían solventarse, ¿no? Ahora, eh, eh, el problema fue que la mayoría de los empresarios no podían ver a sus trabajadores como iguales, pues no les estoy diciendo, ya, que era pues oligárquico, no eran clasistas, sino también etnias, ¿ya? Porque no podían sentarse pues con los obreros, con un grupo de indios serranos, no voy a sentar con ellos, ¿sí? Y eso era lo que pensaba, ¿sí? Más de una vez los patrones dijeron que estaban dispuestos que no estaban dispuestos a compartir, que estaban dispuestos a compartir las utilidades, pero de ninguna manera dar participación a los obreros en la gestión de las empresas. Como ves, esto pues fue una cosa de pelearse todos los días, se peleaban todos los días. ¿Mm? Ahora,
En el terreno cultural, miren lo que sí, en el terreno cultural, había unos festivales en Carri, ¿ya? Que eran pues unos tremendos festivales. ¿M? La revolución militar tomó algunas medidas con un fuerte contenido simbólico, como declarar el quechua, ojo, declarar el quechua segunda lengua oficial del Perú. Los diarios, la radio, la televisión, te hablaba en quechua y en castellano. ¿Sabían eso? ¿Mm? ¿Sabían eso? Dígame, pues. Yo sabía sobre las novelas, profesor. No, acá era oficial que hablaban en quechua y en castellano, porque el quechua era una segunda lengua oficial del Perú. Yo no sé, se han olvidado de esa ley, no sé, porque es una ley muerta. ¿Ah? ¿Por qué creen que el quechua ha renacido? Habían escuelas de quechua, habían, la gente que hablaba de quechua estaba pues bien. Tú sabes que eso es un beneficio tremendo para los indígenas peruanos y las comunidades quechohablantes. ¿Mm? Ahora, también ellos en su manera de tomar eh, sentido simbólico de las cosas, habían tomado el símbolo o la figura de Tupac Amaru, ¿m? Que lo hicieron como símbolo de la reforma agraria, pero también se convirtió en un símbolo de la revolución peruana, porque, por ejemplo, eso estaba en todas partes del símbolo de Tupac Amaru. ¿M? Y más todavía en los festivales Incarri, los festivales Incarri, ¿ya? Que permitieron vastos sectores urbanos entrar en contacto. Y muchas veces, por primera vez, ¿m? Y contacto con la rica producción de los pueblos al interior del país. ¿M? Aquí habían festivales de música, de canto, de baile, pero habían festivales de comida, de las cosas que hacían al interior, de artesanías. ¿M? Se dispuso que los medios de comunicación emitieran obligatoriamente cierta cantidad de música folclórica y programas en lenguas vernaculares. Eso tenía. Eh, el Perú, pues, se vislumbraba como un país que podía salir de ese proceso que estaban eh, quedándose a la vanguardia de los países, como es ahora, como es ahora. Ya no nos podemos levantar. ¿M? Pero lo que pasó el 9 de octubre, 6 días después del golpe de Estado de 1978, eh, Velasco, al mediodía, le lanzó un discurso a la nación, ¿no? Y dijo, en estos momentos, la primera región militar está tomando posesión de los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas. Tomando posesión. ¿Cómo? De los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas. ¿Qué? ¿Cómo? De la Brea y Pariñas, la International Petroleum Company. ¿Ya? Y ese día
lo habían ocupado ahí los militares y lo sacaron a los dueños de la International Petroleum Company, que eran norteamericanos. Pero lo que es más simbólico todavía, ese día le puso el Día de la Dignidad Nacional. El Perú se sentía orgulloso de haber recuperado el petróleo que estaba en manos de Estados Unidos y que lo había dado el presidente Leguía por 50 centavos el barril. Pero también el presidente Belaúnde Terry les había dado 50 años más de estar con sacando petróleo, pagando lo mismo. ¿A dónde íbamos a llegar? Y ahora quieren otra vez privatizarlo. Que la International Petroleum Company, que el petróleo de Perú no da. ¿Por qué no da? No, que hacen malos manejos, mejor lo pueda explotar Estados Unidos. Que el gobierno, el Estado, no es buen administrador. Pero profesor, disculpe, ¿y el de Petroperú? Ese Petro Perú, pues, Claro, Petroperú si lo sacan de, yo le he visto sus tuberías que tienen por ahí, lo tienen en Amazonas, esas grandes tuberías, se supone que claro, también debe ser un bien explotado, un boom, y no para que sea caro la gasolina acá en el Perú. sí. Y la refinería lo tiene en varias zonas, al menos en lo que es Amazonas lo tiene más. El petróleo, todo el petróleo de Perú lo explota el Perú con, este, con técnicos peruanos, pero ellos pues dicen de que no da más y que mejor se lo van a dar a Estados Unidos. ¿No? Y eso es una gran mentira. Eh, el, 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 el peruano puede ser buen administrador, puede ser creativo para eh, inventarse nuevas oportunidades para vender, pero siguen pues reglas de que tienen órdenes del Palacio de Gobierno. ¿No? Por eso, el enfrentamiento con el gobierno norteamericano, que amenazaba con represalias por la expropiación de la International Petroleum Company y algunas otras empresas extranjeras, todas norteamericanas, radicó, radicalizó la política internacional del régimen. Allá los peruanos no podían eh, este, estar tranquilos porque hasta incluso nos cerraron las puertas, ¿no? Para que no pudiéramos tener dinero, ¿no? Fue terrible porque imagínate que un país imperialista, ¿no? Otro país sea nacionalista y que está recuperando sus eh, riquezas, sus recursos naturales, tiene que resentirlo bastante, porque Estados Unidos no iba a permitir que el Perú comience a recuperar, como lo hizo, como lo hizo. Pero llega pues los gobiernos civiles y hemos visto cómo Fujimori han comenzado a regalar el Perú, cómo Alan García, como el mismo Belaúnde han comenzado a regalar el Perú, como lo primero que hicieron fue dar el petróleo, el petróleo las comunicaciones, lo vendieron a Telefónica. Antes eso se llamaba ¿cómo Telefónica del Perú, creo, o el Perú, no sé, que de ahí pasó a la Telefónica de Estados Unidos, ¿no? Para que mejore la comunicación, porque el Perú estaba atrasado, no podía mantener la comunicación, el Perú no podía hacerlo.
¿no? Y mira cómo gana plata los extranjeros a costa de los peruanos con la telefónica. Porque ninguna empresa de las que trabajan ahorita en Telefónica son del Perú. ¿No? Y se llevan millones y millones, ¿ah? Ahora, el 29 de agosto de 1975, el proceso conducido por Velasco terminó, ¿no? Fue cortado por un golpe militar encabezado por su ministro pues, de Economía y Finanzas, ¿no? El general Francisco Morales Bermúdez Cerrut. Este Morales Bermúdez era nieto de otro presidente que tuvo el Perú en la época de la guerra con Chile. O sea que ya tenía la costumbre de ser presidente. Ahora, la economía peruana había entrado en crisis un año antes, ¿no? Como consecuencia de la recesión mundial iniciada en 1973 con lo de petróleo, lo de las cosas que estaba recuperando el Perú, ¿no? El agro, los ha quitado, ¿no? Y las debilidades internas pues, del proyecto militar, porque militar no es alguien que conozca de relaciones comerciales, no es alguien que conozca de las industrias, no es alguien que conozca de la administración, ¿no? Ellos saben solamente ser militares. El régimen de Velasco Alvarado emprendió algunas grandes obras como el oleoducto norperuano, ¿no? Eso es grandote, pero la deuda peruana, cuando los militares destituyeron a Belaúnde, ascendía pues a 770 millones de dólares, pero para 1975 llegaba a 5.500 millones de dólares. Y fue en los 15 años siguientes que se aplicaron por 6 veces. Y para 1990 Perú habría pagado 26 millones por intereses y moras del monto total de la ley de 1990. Como ven, los malos manejos de las personas estas, la inexperiencia para administrar el país, llevaron pues a extender la mano a otros países que les prestaron plata, porque sabían de que un país que debe es un país fácil de colonizar. Y es lo que han hecho, es lo que han hecho. ¿Ah? Ahora, la respuesta popular se dio a través de movilizaciones que influyeron finalmente en el gran paro nacional. Lo que pasa es que la CGTP convocó un paro que se desplegó todo el campo, toda la ciudad, el 19 de julio de 1977. Fue un paro total, 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 total. En las ciudades, en todas las ciudades del Perú, ni un comercio abrió. Los transportes se paralizaron. Las movilizaciones de la gente fue total. Que obligaron a Francisco Morales Bermúdez tomar en serio la devolución del Estado, del poder del Estado, a los civiles. ¿Mm? Y lo anunció en un discurso a la nación, ¿no? Que iban a convocar a la Asamblea Constituyente, que iban a dotar al Perú de una nueva constitución, ¿no? Y que debía preparar las condiciones para la transferencia del poder. Y de verdad, él lo hizo, y eh, al año 1980 hubo pues
primero, en 1978 convocaron pues a las elecciones municipales, ¿no? Y los partidos políticos volvieron a la vida pública. Una cosa que tengo que decirles es que la vida pública de los partidos políticos fue una época la más maravillosa que ha tenido el Perú en participación ciudadana en cuestiones de debatir, de proponer en los partidos políticos y que los ciudadanos sí participaron, sí participaron. ¿Ah? El APRA, Acción Popular, el Partido Popular Cristiano, ¿ya? Y la Izquierda Unida hicieron pues una campaña de masificación de las propuestas populares. Y en 1978 pues lo hicieron de plena participación. En esas elecciones de la Asamblea Constituyente no participó Acción Popular. Se mantuvo, imagínense, había sido depuesto del Palacio de Gobierno, lo habían sacado y vio por conveniente no participar en las elecciones, ¿ya? Ahora, eh, este, la sorpresa que depararon los comicios fue que la izquierda, dividida en varias candidaturas, sacó una votación que se acercaba al tercio del electorado, ¿ya? Entonces ellos se aprendieron una cosa, la izquierda no debe estar desunida, sino la izquierda unida. Y es ahí donde surgió la figura gigante de Alfonso Barrantes Rindán, conocido Frijolito, el que inventó el vaso de leche. ¿Mm? Ese alcalde hubiera sido presidente de la República. Lo vamos a ver cuando vamos a tocar ese punto, ¿ya? Ahora, eh, un caso, ¿no? Que se habían abandonado los universitarios las aulas para ir a las minas, a los barrios, a las comunidades, ¿no? Para tratar de fundirse con el pueblo y organizar a los sectores populares para hacer una vida bien pensada en una revolución popular, ¿ya? Y ellos lo hicieron, ¿no? Por eh, esa, esas ideas que tenían de participar todos los peruanos. ¿Mm? Ahora, la constituyente fue presidida por Víctor Raúl Ayala Torre, fundador del Partido Aprista, ¿ya? Eh, quien apenas alcanzó a firmarla, ¿ya? Poco antes de fallecer, pues en su cama en el hospital, él firmó la, eh, la Constitución. ¿Mm? Ahora, la Constitución aprobada en 1979 otorgó por fin el voto a los analfabetos, haciendo que el voto sea universal. No, casi universal, porque faltaba un sector. ¿No? Pero ya era una gran mayoría que participaran los peruanos y las peruanas. ¿No? Ya en 1955 había dado la ley Odría para que las mujeres puedan votar. En 1979 dieron en la Constitución el voto a los analfabetos. ¿Ya? Y también todos los peruanos cuando tengan 18 años. ¿No? Así que a casi 170 años de la fundación de la República, por fin el Perú podía decir, casi podemos votar todos. Todo el Perú puede participar de las elecciones.
faltaba un sector. ¿Usted sabe cuál es? ¿Ah? ¿Quiénes faltaban que se dé? Y se dio en 2005, no, 2000, sí, 5. ¿Ah? ¿Saben? Dígame pues, No, profesor. ya, se dio el voto a los policías y militares. Recién ahí el voto es universal en el Perú, ¿ya? A los Pero para policías, los que se encuentran cerca de o sea, cerca en su zona, porque no es obligatorio para ellos, profesor. sí, pero votan, ¿ya? No es obligatorio, pero si van a votar en masa, van a votar en masa. Claro, lo que pasa es que cuando ellos se encuentran, por decir, están en Lima y les toca ahí, ahí sí, pero si están en otras zonas Pues, no sí, pueden ejecutarlo, pero, ya dependiendo de cada uno. pero cuando ponen mesa de transeúntes, ¿ya? De transeúntes, o sea, cuando dan una mesa para los que no están en su sitio, sí pueden votar. Mesa de transeúntes son los que ahí votan todos votan ahí, ¿ya? Bueno, en la década del 80, ya entrando a 1980, ya se inició pues la sorpresa en las elecciones. Los electores del Perú volvieron a elegir el presidente a Fernando Belaúnde Terry. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ah, pero saben una cosa, yo también voté por Belaúnde Terry. Inexperto, me dejé llevar por eh, las cosas que decían, la emoción, no sé, ¿no? Yo seguía a Belaúnde Terry, yo tenía ahí participación en el Partido de Acción Popular, y total que al tiempo yo me di cuenta de que era un gran error el haber elegido a Belaúnde Terry, toda vez que ese día, el 18 de mayo de 1980, Sendero Luminoso voló una torre de alta tensión. Y ahí comenzó la barbarie que hicieron Sendero Luminoso al poner pues en jaque a todo el país, ¿no? Ahora, aunque Belaúnde intentó retornar al pasado, ¿no? Porque eso es lo malo. ¿Cómo? Si el Perú había avanzado tanto, él pues quiso volver como si esos 12 años no hubieran existido, ¿no? Entonces, Belaúnde inició su gobierno devolviendo pues, los periódicos y los canales de televisión a, a sus antiguos dueños, pues, ¿no? ¿Ya? Y tuvo que volver a encarnar algunos desafíos que lo habían perseguido, ¿no? En su primer gobierno. Por ejemplo, una guerrilla cuya importancia inicialmente trató de minimizar. Ahí tenía a Hugo Blanco, un líder, a, a Uceda, otro líder de las guerrillas, ¿no? Que lo seguían a Ernesto Che Guevara, por el estilo en la guerrilla, ¿no? Pero lo que había después era Sendero Luminoso, eso sí era terrorismo, ¿no? Y también la crisis económica con inflación que para el final de su gobierno superaba los 3 dígitos. Y una creciente corrupción durante la década siguiente convertiría pues el país en uno de los más graves. Esa corrupción que nos persigue pues desde años atrás, desde que
comenzó la República, en 1827. ¿Mm? Ahora, y para mediados de los 80, en medio de un país, pues, que tenía una crisis general, una situación política en el Perú era excepcional. Al mismo espacio coexistían el APRA, el Partido Reformista histórico más importante de América, que llegaba a poder bajo el liderazgo de Alan García Pérez, un muchacho que había crecido en el Partido Aprista Peruano, estaba imbuido de todo el APRA y que eh, carismático, era carismático, tenía una labia, una manera de hablar que la gente pues lo seguía. ¿Mm? Y también estaba pues Sendero Luminoso, ¿ya? Pero por ahí apareció el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con un muchacho también que se llamaba Abimael Guzmán, Víctor Polay Campos, Víctor Polay Campos. Era terrible encontrarse eh, con que Alan García y Víctor Polay Campos habían sido compañeros de niños, de jóvenes, de adolescentes, de universitarios, cuando les tiraban piedras a las camionetas de los pinochos del gobierno que estaba en ese tiempo. Entonces, ahí imagínense, los dos se peleaban, dos frentes antagónicos, ¿no? Uno el movimiento revolucionario de Tupac Amaru y el otro el gobierno peruano. ¿Mm? Y también eh, Centro Luminoso fue que seguía ensangrentando el país, ¿ya? Y la estrategia no había funcionado con Belaunde, fracasó también con Alan García Pérez, ¿no? Y a fin de la década, Alan Abimael Guzmán planteó como objetivo estratégico para Sendero construir la toma del poder, ¿no? Y ellos ya estaban decididos, ¿ah? Y nos encontrábamos pues al borde de la quiebra, porque imagínate, ¿ya? Y la miseria era extendida, que llevó a más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza, como estamos ahorita, ¿ya? Y la tercera parte en la extrema pobreza, como estamos ahorita. Sí, haría acompañada de un enriquecimiento mucho más acelerado en la fracción privilegiada de la población, porque los que tienen plata, ellos no van a ver eso. Y hay un porcentaje, aunque reducido, de peruanos que tienen pues de suficiente para vivir, pero la mayoría no lo tiene, no lo tiene, ¿no? Y eso pues agrava la situación, ¿no? Ahora, por otra parte, las pérdidas de vidas humanas pudo llegar pues hasta donde llegó una buena medida, debido a la falta de la solidaridad de la sociedad peruana para con los indígenas, quienes ocupaban escalones más bajos de la pirámide social peruana, ¿no? Y que fueron las grandes víctimas de los terroristas, ¿sabes? Porque según el informe de la Comisión de la Verdad, el 75% eran indígenas, ¿no? A veces me parece a mí que Sendero Luminoso tuvo la misma idea que Alberto Fujimori, ¿no? De acabar a la raza indígena del Perú, ¿no?
mientras Alberto Fujimori esterilizaba a las mujeres para que no tengan hijos, Sendero los mataba. Era lo mismo, era lo mismo. Eh, este, Ahora, cerca del 20% de los indígenas que fueron víctimas en la tragedia no tenían ni siquiera nombre. Mira eso, estaban indocumentados, ¿sí? No figuraban en los padrones, ¿sí? Eran indios que no existían para el Estado peruano. Esa es la realidad de nuestro Perú. ¿Qué les parece? Dígame algo, pues. Me parece muy bien, profesor, todo lo que está votando y haciéndonos revivir lo que pasó antes, durante, aunque ahora sigue igual con Sendero Luminoso, porque bajaron una torre y sigue siendo lo mismo, profesor. Hace poco también que se puede, hasta ahorita no se puede combatir, o todo No, es pues, política, todo está amarrado, sí, sí. Y porque parece, quedó, hasta donde yo tengo entendido, Sendero Luminoso, personas muy profesionales que saben lo que hacen. ¿saben lo que hacen? Oye, pero si Sendero Luminoso eran prácticamente de Abimael Guzmán, que era catedrático de la Universidad San Antonio de Huamanga, la Universidad de Ayacucho, y de ahí eran sus cuadros, esa gente preparada. La señora esta, Bernison, eh, la capturaron terrorista, que era una reconocida bailarina de ballet, ¿no? Garrido Leca, ya. Y otra cosa, y ahora Sendero Luminoso está como Badesh, como Badesh. ¿Sí? Esta foto de acá, mira, ve, todas estas personas fallecidas que estaban reclamando a la gente para que encontrarlas. ¿Sí? Ahora, la crisis de la crisis, ¿no? Miren esto, la crisis de los 80 articuló varias crisis, ¿ya? Que estallaron encadenadas, potenciando la explosividad particular de cada una de ellas. Un primer nivel fue la crisis de la representatividad, ¿ya? Expresada en una enorme variabilidad de adhesiones en los diferentes partidos y movimientos políticos. Acción Popular, el partido centro-derechista liderado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fue elegido con el 45% de los votos. En 1985 cayó, ya, en 1980 cayó eh, con apenas 4%. Imagínense. La aceptación del APRA, el partido mejor organizado del país, con Alan García alcanzó el 56% en el año 85. Acabó el poder con menos de 20%, menos 90. A pesar de que García llegó a contar con un determinado momento con el 90%, ¿ah?, de apoyo en las encuestas. ¿Ah? Ahora, para el 95, el APRA perdió la inscripción oficial al no alcanzar el 5%. ¿No? Ya no alcanzó, pues, a participar en las elecciones. ¿Ah? Ahora, enorme variabilidad de las preferencias electorales de los últimos 25 años es la debilidad del sistema de partidos políticos con organización, ideología, representatividad, expresada en hechos que este vasto sector de la sociedad peruana no encuentra una expresión política adecuada a sus demandas. Ahora, durante las últimas décadas, el Perú ha sufrido un cambio en el conjunto de representales, ¿no? Han desaparecido determinados sectores sociales, otros nuevos que están en proceso de constitución,
Y antiguas organizaciones políticas ya no expresan la necesidad de sus dueños o de los sureños, ¿no? Ahí también están en Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Que encontrarán adherentes, ¿ya? Y el límite de proceso es la completa deslegitimización del sistema de representación en el proceso que viene desenvolviendo ante nuestros ojos, ¿no? Ahora, el cuarto nivel de la crisis del Estado, el carácter excluyente, ha caracterizado al Estado republicano y ha llevado a un progresivo proceso de distanciamiento con la sociedad a la que dice servir. Se asiste a un proceso de privatización bastante acelerado. El poder que lo legitima como instancia que pudiera reconocérsele la capacidad de mediación. La crisis de la política ha hecho que muchas bandas delincuenciales estén formadas por soldados y policías en actividad. ¿Mm? Varias bandas. Ustedes ven los noticieros. ¿Mm? Eh, este, eh, el aparato institucional, la corrupción ha montado pues en la década del 90, llegó al proceso de extremo. La persistencia de la corrupción, el compadrazgo, la ausencia de enorme institucionalidad, más allá de la caída del fujimorismo, ¿no? Muestra hasta qué punto es un problema que atañe al Estado y no es simplemente el gobierno del expresidente que ahora estaba prisionero en Chile, ¿no? Y que ya cayó, ¿ya? Eh, ahora, ya vamos a acabar. Ahora, el colofón, ¿ya? O sea, ya para acabarlo. La precariedad de la democracia en el Perú tiene una relación profunda con el centralismo. Mientras la capital quede en el centro del Perú, en Lima, todo esto va a seguir siendo un debate. Porque las autoridades viven en la costa, a espaldas al resto del Perú, ¿no? Y no le interesa nada. Vemos ahí las fronteras que están devastadas, que no hay colegios, no hay centro de salud, no hay centros comerciales, o sea, ni pistas ni veredas. En cambio, uno va para Brasil y encuentra ahí de todo. ¿Qué hacen los peruanos? A curarse a Brasil, a estudiar a Brasil, los que tienen plata. ¿Sí? O sea, eso es terrible. Pero el proceso de constitución como nación que ha realizado en torno a un patrón de desarrollo de desigualdades que se concentra en los recursos económicos y humanos en determinadas ciudades del litoral como Lima, Arequipa, Trujillo, y en su desarrollo, su entorno inmediato. El proceso ha llegado a su extremo en Lima, que es donde terminan todos los circuitos de poder económico, político, social y simbólico. No se trata solo de que exista una distribución inequitativa de los productos económicos y humanos. ¿Ah? El problema fundamental es la existencia de un patrón de desarrollo que lleva la desigualdad al extremo. Según el censo de 1876, el único que se hizo en el siglo XIX, en Lima vivía uno de cada 26 peruanos. ¿Ya? En 1940, la relación ya era uno por cada 11. Y ahora se acerca a uno por 3. Mira eso. ¿Mm? Somos la tercera parte del Perú. La tercera parte. ¿Ya? Porque ahora ya somos tercera parte. Uno de cada 3. ¿Mm? Ahora, en lo político, la independencia supuso la quiebra de la clase dominante, colonial, y la ausencia de una nueva clase nacional capaz de articular una propuesta hegemónica de carácter nacional. Imagínate, llega la independencia y ahora ¿quién se hace cargo del Estado? ¿Quién es el más idóneo? No había, nunca ha habido.
nunca ha habido. ¿No? De ahí la recurrencia del militarismo. El primer militarismo, todos los militares que habían ganado la guerra de independencia querían ser presidente de la República. Además, creían que era su derecho porque eh, su carrera militar terminaba con ser presidente de la República. ¿Mm? Eh, este, Esto favoreció pues la privatización del poder, el desarrollo de sectores, ¿no? De la estructura que estaban teniendo los gamonales, la estructura de control a través de las cuales se encuadraría pues la población indígena hasta fines de la sociedad oligárquica. Los oligarcas han hecho lo que han querido, manteniendo la apartada de la ciudadanía que por un siglo el hecho de que la capital estuviera en la costa, de espaldas al interior, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia, por ejemplo, y Ecuador, ¿no? Contribuyó a reforzar el proceso por el cual la sierra fue perdiendo gravitación en la política, en la social y económica. ¿No? Finalmente, eh, la traba fundamental que cerró el camino de la construcción del orden democrático fue la persistencia de relaciones coloniales que dominaron luego de la independencia. La población indígena no era vista como parte de la nación a construir, sino como un grupo social que eventualmente podía incorporarse a la ciudadanía previa, a lo más una suerte de pseudo peruanos, ¿no? Debido a que sus taras biológicas, no sé dónde me sacaron eso, pero eh, Vasconcelos, Consuelos, y había dicho, pues, ¿no? Que el Perú tenía, pues, a los indígenas como unas personas con taras, y que era una raza inservible, que lo único que ellos hacían era tener sus cosas básicas y que lo tenían como bestias. No sé, ese señor era pues catedrático de la Universidad de San Marcos, pero se expresaba muy mal el indígena peruano. ¿No? El indio ese era irrecuperable debido a sus taras biológicas irreversibles y que había que eliminarlo mediante el mestizaje biológico y la aculturación, ¿no? Mientras este programa se cumplía, lo que el Estado debió hacer era organizar una tutela institucionalizada. Como ven, el Perú ha sido y es todavía eh, llevado como quiere. Cada grupo de estos de poder hacen que el indio peruano se sienta cada vez eh, más vulnerable, se sienta cada vez más dejado. No sé, tal vez yo esté hablando mal, pero ¿qué me dicen ustedes de esto? A ver. ¿Mm? A ver, voy a preguntar, ¿ya? Daily, Daily no está. Elizabeth Mendoza, Elizabeth, Dígame, profesor, buen día. sí está. A ver, ¿qué me dices de lo que estamos hablando? Del tema de hoy día. Más me impactó sobre el aprismo, ¿no? Que hizo Leguía ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el otro presidente? Sánchez Cerro, Bermúdez, Bermúdez creo que fue.
Ah, pero ese con, no compra, con Velasco, con Morales Ah, Ramírez. Velasco, perdón. Ya, Velasco, sí. Entonces, cuando se unieron y todo, eso me impactó muchísimo y nada, pues, profesor, creo que yo hubiera habido una mejor asesoramiento, para que esto no sucediera. Tampoco que se haga una diferencia de estatus, pero tampoco haya ese menosprecio, ¿no? A los de abajo. sí, pues, Y haya, ajá, entonces que haya por igualdad, pero también sea pues cada quien tenga los mismos derechos y valores, pues eso, profesor. ajá. Nada, eso es lo que más o Y, menos me impactó al menos. lo que deben de hacer ustedes que van a estar trabajando con niñitos, tienen que trabajar en la tolerancia, en la aceptación de la otra persona, del compañero, de la aceptación del hombre de Puno, de Ayacucho, de Cajamarca, de todos los sitios, ¿no? Que no puedan, ya de ya, que no lo vean como diferente, sino que vean como peruanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, mirarnos todos como peruanos, no mirarnos eh, como extranjeros o como personas raras. Somos diferentes, sí, muy diferentes. Eh, no es como en Estados Unidos, por ejemplo, el norteamericano es parecido. El inglés, ¿no? El alemán, el suizo, el, el italiano o el alemán, son razas, ¿no? Son personas que tienen un mismo etnia, no sé. ¿Y por qué nosotros no nos podemos ver igual? ¿No? Tenemos que vernos igual. Bueno, eh, espero que hayan aprendido lo que hemos dado y además tienen ustedes las diapositivas para que se lo den ya. Bueno, chicos, chicas, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Sí, profesor. Bendiciones, profesor. Ya, listo. Que Dios me lo bendiga y que pasen una linda semana. Chao. De igual manera, profesor, muchas gracias. Hasta la próxima clase.